Antes de comenzar, quiero leer esta frase que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Luego dice, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. ¿Verdad? Repito, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Pero trata a un ser humano como lo que puede llegar a ser, ¿verdad? Y se convertirá en lo que está llamado a ser. Esto es aplicado hoy en día en las universidades, no en todas, pero he sabido de que está aplicándolo ya. Por ejemplo, entras a la carrera de ingeniería y ya no le dicen el que está estudiando, sino le dicen el ingeniero ya, el doctor. Entonces, cuando nosotros creemos firmemente en la persona que lo puede lograr, nosotros ya le llamamos como tal. A veces ni la misma persona cree todavía en lo que es capaz de hacer, ¿verdad? La mayoría de nosotros así hemos empezado, ¿verdad? A veces decimos esto yo no creo poderlo hacer y después descubrimos que tenemos un potencial enorme, enorme en ese punto. La vida, hermanos, no siempre todo es color de rosa, como la vez pasada, en el tema pasado, desde luego, ¿verdad? Que tocamos sobre el apóstol Pablo. En la nave que se hundía, pues el único que estaba tranquilo era él, ¿verdad? Pero hay una razón, la razón en este momento de tener a Dios en nuestras vidas. En el momento de Pablo, el ángel le dijo, ninguna vida se perdería, la seguridad que nos da Dios. Pero allá afuera, desde luego la gente no sabe, navega a la deriva, camina, no sabemos, ya salimos y decimos quién sabe si regresemos, no lo sabemos, es mucha incertidumbre. Por lo tanto, eso nos lleva a problemas mentales, problemas de estrés, ¿verdad? Y hoy es lo que más está pasando. Porque una vez escuché a un psicólogo que decía que Disney nos había hecho mucho daño. Porque cuando vemos las películas, todo termina, dice, colorín colorado y todo felices, y hasta le ponían antes felices para siempre, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. En la vida hay inviernos, hay veranos, hay otoños, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Incluso Salomón escribió que de todo hay un tiempo debajo del sol. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para pelear, tiempo para hacer... Hay un tiempo para todo. Y lo vamos a leer un poquito más adelante, pero es importante que nosotros sepamos que la vida no es como Disney la pinta, ¿verdad? Vemos que empieza todo en una tragedia, aquellos que hemos visto a la Cenicienta, que hemos visto todo eso, y muere su papá, y luego posteriormente sufre mucho, se empiezan a resolver las cosas, y ya luego felices por siempre. Pero hasta ahí paran el cuento. Pero no nos dice si después tuvieron algún otro problema adelante con alguno de sus hijos, no se cuenta más nada, ¿verdad? Y a veces creemos que la vida es así. Cuando te estás casando, sabemos que en la iglesia tradicional, el sacerdote dice, ¿verdad?, que al final de que ya los casa y dice, felices para toda la vida, ¿no? Que permanezca eso felices. A veces, pues no sucede así, ¿verdad? Sabemos que va a haber situaciones adversas, eso es una garantía, ¿verdad? Un amigo dice que cuando fue a pedir a su novia, su papá le dijo, solamente lo último que te pido, garantízame que va a ser feliz siempre y que no va a pasar nada. Eso no se lo puedo garantizar. Lo único que yo le voy a garantizar es que voy a estar ahí con ella para que los dos nos apoyemos y salgamos adelante. Y eso es cierto. Pues. Vemos en la vida de José, que José estaba en la cárcel y la Biblia no dice, Dios fue y lo sacó, pagó la multa y lo sacó, ¿no? Dice, y Dios estaba con él en la cárcel. O sea, no nos evita el problema, no nos quita la circunstancia, pero una cosa es segura, está con nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, dice, toda relación, dice, tiene inviernos, ¿verdad? Todos, incluso el mismo trabajo, la misma vida, nos lleva por muchos veranos, muchos inviernos. Vamos a leer en el libro precisamente de Eclesiastés.
Eclesiastés capítulo 3. Voy a leer un pedacito, una parte, dice, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey de Jerusalén, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Dice el 3, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Es decir, Salomón está diciendo, hay gente que sale como ahora, ¿no? Y dice, qué calorazo está haciendo, o sea, es un día terrible. Luego empiezan las lluvias y hay gente que dice, qué feo amaneció el día, está nublado y está lloviendo, ¿verdad? El filósofo Jim Rohn decía que los días son solo días, los tiempos son tiempos, solamente lo mismo que dice Salomón en Eclesiastés, dice, no es que el día sea malo. Sin embargo, hay personas, ¿qué diría el panadero si empieza a llover? Glorificaría a Dios, ¿no? Ya empezó a llover y vaya, hazte más pan, el doble, el triple, porque ahora sí se vende. Y el que vende refresco dice, no, ya no vendí mi rejita de refresco, ¿no? Pero ahora que está el sol, el panadero vende poco y el que vende aguas y frescas está haciendo dinero. Entonces, los días son solo días. Solo tenemos que aprender a irlos llevando, ¿verdad? En la vida. Estoy haciendo apenas este pequeño énfasis porque para darle entrada a las circunstancias de estos personajes de la Biblia que sufrieron todas esas adversidades y sin embargo obedecieron al llamado de Dios. Dice Pablo, cuando crecí, dejé las cosas de niño. Es importante que nosotros veamos que dice Pablo, yo dejé las cosas de niño. Muchas veces nos quedamos en una circunstancia. Si en un momento de la vida nos está yendo mal, en el trabajo, en la pareja, en todo, llega un momento, dice Salomón, que hay que dejarlo. Pablo dice, yo dejé las cosas del niño, no el niño me dejó a mí, ¿verdad? Hay muchos que aunque tengan 40, 50 años siguen siendo niños, se siguen comportando como niños. Pablo dice, yo ya dejé todas las cosas de la niñez, ahora me comporto como adulto, ¿verdad? Es un camino que tenemos que aceptar y dejar. Dice que la dejó, dice, porque si no, no termina la temporada. Y cuando no terminamos esos ciclos, nos lleva a ser infeliz, a la infidelidad, a la amargura, a la tristeza, ¿verdad? Entonces es importante que en la vida de nosotros aprendamos a vivir con las estaciones del año o las estaciones de la vida, las circunstancias adversas, ¿verdad? Dice, es necesario que nosotros cambiemos esas circunstancias, que aceptemos, que se duele, que sufre, sí, como los que sufren un divorcio. Muchas personas a veces no sabemos aconsejar a una persona cuando está en un cuadro depresivo. Y le dices, ¿por qué te deprimes de ese divorcio? Si te golpeabas, o sea, más bien te deshiciste de él. No, es que fueron 20 años que estoy enterrando de mi vida. O sea, es normal que yo sienta esa tristeza. Fueron tantas cosas que el 80% tal vez fueron malas, quizás, pero fueron 20 años y duele, tiene que doler, ¿verdad? Atendiendo el llamado de Dios a pesar de las circunstancias que estemos pasando, en medio de lo que estemos pasando. Aquí menciona claramente que la palabra depresión desde luego no está en la Biblia, pero es una palabra que vas cayendo. Es importante que nosotros, hoy en día más que nunca, los seres humanos estamos tan afanados por conseguir lo material que no nos damos cuenta cuando el familiar va cayendo en un cuadro depresivo. A veces no se puede detectar a tiempo y la mayoría decimos, bueno, pues báñate, límpiate, sal y haz cosas, pero no es así, ¿verdad? Yo acabo de vivirlo esta semana también con una vecina, su esposo no, ni cuenta se había dado que estaba en un cuadro depresivo, ¿verdad? No se había dado cuenta, ¿verdad? Dice, estas personas cayeron. Es así cuando nos pasan circunstancias adversas. Está en el libro de Mateo 26, 36, dice que Cristo estaba triste hasta la muerte, triste, ¿verdad? O sea, la vida se le había caído. Estaba entendiendo todo lo que venía. Es normal cuando nosotros estamos sufriendo. Cuando vemos que hay un cuadro de infidelidad de la pareja, ¿qué es lo que tú presientes que viene? La destrucción del hogar. Y es normal que te entristezca, es normal que te deprima. Cuando te dice el doctor de un familiar que es grave lo que tiene y que es probable que no la libre, tú sabes lo que se avecina. Entonces, por lo tanto,
te vas a deprimir. David dice en uno de los salmos: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo. Salmo 38 del 4 al 15. Lo pueden ir anotando y poderlo leer posteriormente todo. Dice: sin embargo, pese al dolor y la tristeza que sentía, dice, siempre buscaba refugio en Dios. Dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Pondré nuevamente la esperanza en Dios. ¿Verdad? Son personajes que a pesar de lo que nosotros sabemos que pasó David, que se equivocó, sí, nosotros nos hemos equivocado todo el tiempo, nos estamos equivocando, ¿verdad? Siempre cometemos errores, ¿verdad? Pero quiero tocar más adelante un punto importante con los errores. El profeta Elías, el gran profeta Elías, que venció a los sacerdotes Baales. ¿Qué dijo Elías en 1 Reyes 19, 3, 4? Le pidió a Dios que lo matara. Al ver Elías que todos los demás estaban muertos, después de venir una victoria, Elías dice: el que sigue soy yo. ¿Cuántas veces pensamos y creemos que el Señor nos ha abandonado? Pero hay un punto ahí importante. En medio de lo que lo que Elías le pide, Dios no le concede eso. Al contrario, le muestra nuevamente su misión, su proyecto de vida que tiene. El profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baales. Una gran victoria. A veces estamos acá, a veces estamos acá. A veces decimos: ¿cómo es posible que nosotros le servimos al Señor y de repente enferma un familiar o enfermo yo mismo? O a veces mi negocio, en lugar de prosperar como yo quiero, no prospera, pero yo estoy sirviéndole al Señor. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? A veces pensamos que el Señor es simplemente como un amuleto, como que busco a Jesús cuando ya no tengo dinero, cuando todo me va mal y me dicen: lo que pasa es que estás alejado de Dios. Entonces me acerco y voy a la iglesia. Ahora sí ya estoy llegando, ¿me vas a dar el trabajo que yo quiero? Y el Señor dice: no, porque si te lo vuelves a dar, ¿te vuelves a qué? Te vuelves a alejar. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor no es un amuleto. Hace años en el fraccionamiento empezó la mamá de mi esposa, mi suegra, unas reuniones caseras. Y al principio llegaban 10, se veía que estaban llegando. De repente empezaron a alejarse 3, 4, 5, y un día empezó a llegar un licenciado que vivía como a 5 casas. Y era el más fiel, y el más fiel, y el más fiel. Y un día llorando, fue el último que quedó. Y dice: bueno, hasta hoy, dice, vine con ustedes. Y le digo: bueno, el hecho de que yo llegaba de visita ahí, y le digo: oiga, le hago una pregunta, o sea, porque se fueron todos, ¿usted se va? No, es que cuando yo empecé a llegar, mi esposa me abandonó, se llevó a mis hijas, se fue, y los dos son abogados. Y dice, y ella ya comenzó el trámite de divorcio. Y yo llevo meses viniendo y pidiéndole a Dios: ahora se terminó el divorcio, ahora ya viene otra persona. ¿Qué hago yo aquí? Yo me jalaba los pelos, le digo: no entendí. O sea, condicionó a Dios: si me devuelves a mi esposa, yo sigo aquí. No me la devolviste, me voy. Entonces, ¿cuántas veces? Y esto es real. ¿Cuántas personas? Muchos vienen aquí, incluso se bautizan, pero dicen: si no me das lo que yo quiero, me vuelvo a ir. ¿Ya? Me vuelvo a ir. Pero el Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Jonás, quizás no tanto por depresión le pidió la muerte, pero sí por coraje, por rencor. Y eso también está catalogado psicológicamente, que pudiera venir de un problema depresivo interno al sentir que a la otra persona le llegues a desear hasta la muerte. Jonás no quería predicarle, pero Jonás tenía un llamado también, al igual que David, al igual que Moisés, al igual que todos ellos. Jonás no tenía las mismas circunstancias, pero lo había mandado Dios para que le predicara. Y él agarró para otro lugar. Y tuvo que ser llevado por un pez y tirado ahí en la playa, y ahí es donde te quiero. ¿Y qué sucede? ¿Qué le dice a Dios? Que prefiere también que lo mate, que estaba triste,
Jonás 4, del 1 al 4, si gustan buscarlo, vamos a leerlo. Es muy interesante lo que dice. Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Fíjense bien. Oh Señor, y hace una pregunta, ¿no era esto lo que yo decía cuando yo todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Nos damos cuenta que a veces en nuestro cuadro depresivo y que nosotros creemos que otra persona fue la causante que nos hizo daño, él quería, como este pueblo le había hecho mucho daño a Israel, él quería que fueran destruidos. Y él conocía de la misericordia de Dios y se lo dice ahí, yo sé que eres lento para la ira. Por lo tanto, yo no quería predicarles porque yo sé que si les predico, se van a convertir. En nuestra vida, en nuestro caminar, sucede a veces, me voy por acá porque aquel que me hizo tanto, le voy a terminar predicando y puede que se convierta y yo lo quiero dejar ahí. Si un día se muere y se va al infierno, estaría bien porque se lo merece, ¿verdad? Entonces, casi como la idea de Jonás. Pero el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. También Noemí tenía razones, mis hermanos han dado temas sobre Noemí. Tenía razones para deprimirse, claro que las tenía también, ¿verdad? En el libro de Ruth, capítulo 1, 19, 21, nada más quiero mencionar esto por lo que sigue, pero dice ahí Noemí, dice, cuando le dijeron regresó Noemí, y ahí dice, significa dulce, y dice, no me llamen Noemí, ahora díganme Mara, ¿verdad? De dulce pasó a la amargada, ahora estoy amargada. Pero ¿cómo no había estado amargada si había perdido todo? Es de amargarse, claro. Y hoy estas palabras las escuchamos comúnmente, en depresión, en las personas que están tristes porque perdieron su trabajo, porque falleció su familiar. Estoy triste. Ya no me llamen Javier, llámenme la Margarita. Ahora en adelante voy a andar así. Ni Dios lo permita, ¿verdad? No. ¿Y hay por qué a veces estarlo? Sí, lo hay. Siempre, como le digo, en la vida hay veranos, hay inviernos, hay otoños, hay primaveras. Sí lo hay. Y tenemos que aprender a vivir con esas circunstancias. Pero a nosotros nos fortalece el saber que Cristo está con nosotros, aún pese a las circunstancias. Ella llegó al pueblo de Israel y ni siquiera era hebrea, ¿verdad? Pero llegó y dice, cámbiame el nombre, ¿verdad? Así que Noemí tenía el hecho de que llegara al pueblo de Dios, más todavía le entristecía. Conocemos al personaje de Job, que tenía por qué estar triste, tenía por qué estar. Había perdido todo, había perdido todas sus riquezas, a todos sus hijos. ¿Y qué le dice la esposa? Reniega de tu Dios y muérete. A veces por lo que luchas, por lo que peleas, te va a decir así. Pero cuando nosotros tenemos la mirada fija en el Creador, fija en Dios, no importa las circunstancias alrededor, no importa. Y este hombre nos muestra que su fe fue superior a todo eso. Aún todo lleno de sarna, todo se rascaba con un carbón, aún de ahí el Señor permaneció fiel y el Señor lo levantó y le dio 4 o 5 veces más de lo que él tenía. Porque él permaneció. Cristo decía, bástate, le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pablo tenía un aguijón y le oraba, y dice que le oraba, y simplemente un día Dios le dijo, bástate mi gracia. Pablo, no te basta que yo esté contigo, que te baste que yo estoy ahí, ya está, lo demás no importa, ¿verdad? Perdió a sus hijos. Dice Job en 3, del 3 al 4, dice, que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que nunca brille la luz en mí. Que nunca brille la luz en mí. Imagínense las palabras de un hombre que estaba dolido hasta el corazón. Había perdido todo, ¿verdad?
totalmente. ¿Vamos a pasar por eso, hermano? Lo vamos a pasar, sí o sí. ¿verdad? El error de muchas congregaciones que yo he escuchado, y lo digo públicamente porque los he visto y me toca consolar, me ha tocado, que llegan y dicen, ven a Cristo y todo es amor y felicidad. Una vez me dice, uno que está ahí en el centro, me estaba entregando un volante, antes de llegar al Pino Suárez, estaba entregando la señora y me dice, va a venir hoy a la conferencia, viene un conferencista internacional, el cual va a orar, usted puede orar. Dice, y si el diablo, me dice, le arrebató algo, aquí se le va a exigir que se lo devuelva. Yo me le quedé viendo y le digo, ¿a poco? Sí. Y le digo, es que no me ha arrebatado nada. Es que no tenía yo nada. O sea, ¿qué me arrebató? Los bailes, la música, los antros, no sé qué me arrebató. Y eso yo ya no la quiero, ¿no? Le digo, es que no me arrebató. Y se queda viendo, qué raro. Y es el único que dice que no. Digo, yo no tengo nada que pedir a él. ¿Verdad? Para nada. Dios me libre de estar hablando con él y mucho menos decirle, devuélveme, ¿qué me va a devolver él? ¿Verdad? Cosas que inventan. Pero ofrecen carros. Tú pídele al Señor una residencia y te la va a dar, porque aquí lo dice, pide y se te dará. Ya está. ¿verdad? Mira lo que vemos nosotros en la Escritura. Otro profeta que sufrió también, el profeta Jeremías, dice, se le conoce como el profeta llorón, de todo lloraba, un hombre que él lo llamó, se considera, con los judíos, era considerado económicamente pobre, pero lloraba de todo lo que veía, de todo el sufrimiento, de todo el dolor. Los príncipes del cielo en las calles ni se reconocen, las vírgenes todas fueron violadas, lloraba todo el tiempo. También él maldijo el día en que nació. Dice, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Hemos sufrido, sí hemos sufrido. Todos nosotros aquí tenemos ese, que en algún momento del camino hemos sufrido. Un caso como el de Judas, que sufrió, pero él dice la Escritura que no fue conforme a Dios, sino conforme al mundo y terminó quitándose la vida. Que también es lo que yo decía al principio. Cuando nosotros tenemos la seguridad que pese a esa circunstancia, pese a todo lo que estamos pasando, el Señor está con nosotros, confiamos hasta el último momento, sabemos que vamos a leer. Y aún que descendiéramos hasta el mismo sepulcro, Él tiene el poder de volvernos a resucitar. Vamos a leer un versículo, pero Pedro le hace una pregunta a Jesucristo y le dice, hablando de su siervo amado, pues, él dormía al lado de él y Pedro lo ve y se le queda viendo y le dice, ¿qué de este? Y Jesús le contesta, ¿y qué? Si yo quiero que quede hasta el día que yo regrese. O sea, si yo quiero que esté aquí conmigo y viva hasta el día que yo vuelva, ¿qué importa? Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Así que dice la Escritura que si queremos ganar la vida, la perderemos. Pero si perdemos la vida por causa de Él, la ganaremos. Parece un juego de palabras a veces difícil de entender, pero cuando sabemos que Él tiene el poder para devolvernos a la vida, no hay ningún problema entonces con la muerte. La Escritura de Ana nos dice también una mujer que sufrió muchísimo, porque en ese tiempo la mujer que no daba luz, simple y sencillamente no era nada. ¿A qué había venido entonces si no podía tener hijos? El Cana le decía, yo te amo, bástate que yo te ame, no me tienes a mí. Sin embargo, dice que ella llegaba al templo a orar. Incluso el sacerdote le veía la boca y veía que hablaba nada más así como que susurraba a Dios. Y el sacerdote dijo, esta yo creo que llegó borracha. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir bebiendo bien? Si yo no estoy borracha, si nunca en mi vida he tomado. Yo estoy orándole al Señor para que tenga misericordia de mí. ¿verdad? No es necesario que nosotros le gritemos y le digamos, solito nos vamos a un rincón, un cuarto y empecemos a orar y a hablar con Él. No hay problema, Él nos escucha. Pero Ana es un testimonio también del dolor, del sufrimiento. Y que la oración al final, dice que cuando se fue, la próxima vez que el sacerdote estaba orando, dice, y Dios se acordó de Ana. Y pasado el tiempo, dice, se vino el Cana a su mujer y posteriormente tuvo su hijo. Dios se acordó. Dios sabe, pero no se acuerda del hecho de que, se me había olvidado, no.
¿verdad? Siempre estamos presentes delante de Él, porque Él no es el pasado, no es el futuro, Él es el hoy, es el presente. Por eso le digo, yo soy el que soy, yo soy el de hoy, ¿verdad? El alfa, el omega, aquí estoy. Entonces le dijo, se acordó lo que le había pedido antes, y ahí está el resultado, ¿verdad? Sufrimiento, dolor. Primera de Samuel 1, del 8 al 17, tiene usted esa lectura. Pero el punto donde me estaba llevando todo esto es a Juan 21, del 1 al 19, donde Pedro recibe el llamado. El llamado que todos nosotros, así como los que hemos visto, que a pesar de sus circunstancias, finalmente el Señor nos llevó al llamado que Él quería, ¿verdad? Moisés se para delante de Dios y le dice, yo no creo poder ir, porque yo soy un poco tartamudo. Yo no creo poder ir, ¿verdad? Pero Dios le dijo, tú ve, porque yo estoy contigo. Es que no importa lo que tú seas, es que no importa cómo vienes a Cristo. Si Él está contigo, Él es el que va a hacer. Dice, yo voy a hablar, yo voy a hacer, yo voy a decir, ¿verdad? No importa que nosotros no reunamos las condiciones. El llamado del apóstol Pedro en Juan 21, del 1 al 19. Dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que lo apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y todos los demás, los que mencioné ahorita, dice, nos vamos contigo. Quiero hacer notar que esto sucede después de que Jesús resucita. Y viene siendo la tercera vez que se le aparece a los apóstoles. Pero Él ya había resucitado. Y era la tercera vez con esta que se les aparecía. Pero fíjense bien, ¿qué sucede cuando nosotros nos deprimimos? Cuando creemos que no estamos capaces o sustentados para poder cumplir con la misión que el Señor nos llamó. Cuando creemos que pues no, para lo que nosotros incluso decimos, hermano, ¿puede usted orar? No sé orar. O sea, yo he tenido aquí sorpresas, déjenme decirle, sorpresas. Yo he tenido sorpresas hermosas en Dios a lo largo de todo lo que yo llevo en la iglesia de Cristo. De personas que no creemos y el Señor nos sorprende. Y decimos, hermano, ¿puedes pasar a dirigir la cena? No, pues bueno, ustedes llevan muchísimo tiempo y ustedes ya saben, ¿no? Créanme que no sabemos nada, pero nos dejamos guiar por Dios. Nos dejamos enseñar por Dios. Yo le decía a mi hermano Jesús Romero que la vez pasada me dice, hermano, ¿dónde escogió ese tema? Le digo, fíjate que yo tenía otro. Yo no era ese tema. Pero yo venía en la carretera manejando y el Señor me dijo, esto quiero que diga. Y venía aquí en la mente y yo dije, este no lo quiere. Entonces es este. ¿Verdad? Porque te dejas guiar de Él. No, lo que mi corazón diga. Mi corazón puede estar hecho a veces traer dificultades, puede estar metido en problemas. Pero lo que el Señor me diga, yo es lo que tengo que hacer. Y finalmente, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de mis caídas, el Señor me va a sacar de ahí por una razón. Esta historia del apóstol Pedro, cuando están pescando, dice que estaban allá en el mar pescando. Dice, Jesús llega a la orilla. ¿Y qué hace Jesús? Prende una fogata, pone el pez y pone el pan. Qué importante, ¿no? Cuando se le aparece el ángel a Pablo, también dice que le dijo, come. El Señor nos manda que no nos debilitemos. Tú come. ¿Qué hace una persona que está en un cuadro depresivo? Deja de comer. Pierde fuerzas. El desánimo. Satanás trabaja en eso, en el desánimo. Te desanima, ya no come. Y al no tener fuerzas, energía, eres presa fácil. Y el ángel le dice a Pablo, come. Estate tranquilo porque solamente el barco se va a perder. Y Jesús se pone en la orilla. Y hasta ese momento no estaban muy lejos entre el mar y les habla. ¿Cuántos peces han agarrado? Dice. Hasta ahí ni sabían quién era. Alguien que estaba ahí se le ocurrió ahí sentarse. Y dicen todos, ninguno. No hemos agarrado nada. Y le dice, ahora echen la red de este lado, tírenla para el otro lado. Échala para este lado, allá sí hay. Dice, y cuando
Cae la red, no podían ni sacarla. Estaba llena. Y dice la Escritura que ni siquiera se rompió la red ni nada. Agrega esos detalles la Escritura. ¿Por qué? Porque es importante saber lo que le dijo el ángel a Pablo. Ni una vida se perdió. Nada se pierde. Pedro inmediatamente, ¿quién se dio cuenta que era Pedro cuando vio eso? Porque él sabía quién era el único capaz de poder hacer ese milagro. Pedro dice que agarra su ropa, dice la Biblia y lo aclara, dice que se había quitado la ropa. Y agarra su ropa y se tira al agua. Porque dijo, el único que puede hacer esto se llama Jesús. Lo reconoció. Y en el caminar de nosotros, de nuestra vida, sí o no me van a dejar mentir, porque yo lo he visto, que a pesar de que estamos en una circunstancia adversa, el Señor se acerca. Y llega y te ayuda. Pero no lo puede detectar el mundo. Nosotros nos damos cuenta. Una vez me dijeron a alguien, ¿tú crees que los ángeles existen? Pues no solo existen, andan por aquí. A mí me han ayudado y nunca más los he vuelto a ver. Lo he visto. En el momento que más tú inclinas tu rostro y dices, Señor, yo hasta aquí. ¿Sabes dónde están las verdaderas oraciones? Las verdaderas oraciones no salen de aquí. Las verdaderas oraciones es cuando estás quebrantado. Cuando en verdad estás en el hospital y te dice, cierra la puerta y dice el doctor, está grave, yo creo que no va a salir ya más. Y sales a la esquina del hospital y ahí inclinas tu rostro y dices, llorando, Señor, ¿por qué a mí? Ayúdalo, Señor. Esas son las verdaderas oraciones. Yo lo viví en carne propia. Llegando de Tamaulipas, me acuerdo que mi hijo estaba delgadito, tenía como 1 año y medio. Y una madrugada a las 5 empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y nos espantamos y estaba blandito. Corrimos aquí al hospital del niño que está acá. Y llegamos corriendo y yo le digo, no te pares, que no te detenga ni el vigilante, porque pues los ojos se le iban para atrás. Y se metió mi esposa y el vigilante, usted quédese ahí. Y ahí me quedé. Y yo no sé si ustedes conozcan, pero allá afuera hay una ceiba, una ceibona. Yo creo que ahí sigo. Y ahí me fui. Yo apenas empezaba a conocer todavía. Y ahí me fui, pegué la cabeza contra la ceiba y vi una nube que iba pasando y yo me acuerdo que había leído un texto bíblico que decía que las nubes eran el estrado de sus pies. Era todo lo que yo me sabía. Y yo llorando mi hijo se estaba muriendo. Y yo llorando le dije, mira, ¿por qué a mí? Si tú vas ahí, pusiste ahí los pies arriba de esa nube y vas pasando, ¿por qué a mí? Ahí hay muchos angelitos que están sufriendo, pero el que ha hecho lo malo soy yo. No ellos. Así me puse. Digo, no es la oración correcta, pero tal vez era la sincera. Y le acepté, le digo, yo soy el malvado. Y cuando no tardó, pero ni 10, 15 minutos allá adentro, cuando veo que venía de regreso y yo empecé a temblar, yo dije, y le grito, ¿para dónde te mandaron? ¿A dónde? Y me hacía así que yo me calmo. Y calmar. Y yo decía, ¿cómo que me voy a calmar? Y le dieron una hojita y sale mi esposa. Y le digo, ¿y ahora qué? Ya lo revisaron, que no tiene nada. Y me dice mi hijo, así entre medio hablaba y dice, pa, tengo hambre. Que este niño lo que tiene es hambre. Yo me quedé así. ¿Qué pasó? Si tú lo viste, pues sí, a mí me pareció una gelatina blandita. Pero la oración sincera. Yo siempre dije, y como a los 3 días, estaba dormido como a las 2 de la tarde. Y de repente, en la mente, oí una voz que me dijo, ¿te dolió ver a tu hijo así? Y yo le dije, sí, claro que me dolió. Y me dice, así me dolió a mí cuando ustedes me lo estaban crucificando. Eso es para que vean lo que se siente. Y en ese momento me tiré al suelo y le dije, Señor, permíteme llegar al bautismo. Se acabó. Ya no quiero ver. Me llamó así. Entonces, el momento que el Señor nos toma el llamado, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué te llamó a ti? ¿Por qué me llamó a mí? Porque como se lo dijo a Pedro, le dice después que se tiran al agua todos y empiezan a jalar la barca y a arrastrar los peces a la orilla. Llegan donde está el maestro, se sientan al lado de él, comparte la cena, come con ellos. Pero viene una parte importante, se para y llama al apóstol Pedro
¿Y qué le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, le dice. ¿No? Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y le dice, tú lo sabes. Y otra vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, pues tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le estaba diciendo, Pedro, ¿a qué te llamé? Cuando yo he puesto un pie fuera de la iglesia, les digo una cosa, hermano, Dios me ha gustado. Y me dice, Javier, ¿a qué te llamé? No, mira, yo no puedo volver. ¿Sabes que yo no puedo volver, Señor? Porque yo he pecado tanto que yo no puedo volver. Y él me repite, ¿a qué te llamé? Pedro le dice, mira, yo no puedo volver porque yo te negué. ¿No te acuerdas que yo te negué? ¿No te acuerdas que cuando estaba en plena situación yo te había dicho que yo aún me mataran, yo iba a estar contigo? Pero a la hora que vio la cosa difícil, Pedro dice, yo te negué. Y acá me regresé. Acá me vine a lo que yo sé hacer. Yo no creo que yo pueda predicar. Cuando Jesús buscó a los apóstoles, a ninguno de ellos, ni a Pedro, les dijo, los quiero conmigo para que sean mis 12 apóstoles de las 12 tribus de Israel, representándola allá en Jerusalén celestial. No, no, no. Solo los llamó. Solo los llamó. Sígueme. Le dice a Pedro, sígueme y te haré pescadores, pero de hombres. Y le dice, ámame. Lo único que yo deseo es que me ames. Eso es todo. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús? Le preguntaron, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Ama al Señor tu Dios, ¿por qué? Por sobre todas las cosas. Ese es el principio que él quiere. Y le dice, Pedro, ¿realmente me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a salir a pescar? ¿Cómo me diría a mí? ¿Me amas más que salir a trabajar? ¿Cómo te diría a ti? Cuando nosotros decidimos no seguir el llamado, cuando nosotros decidimos quedarnos en la casa que porque hay una final de fútbol y decimos, bueno, yo estoy llegando todo el año y la final solamente 1 o 2 veces al año, creo que me quedo en la casa. Y dice, ¿me amas más que el partido? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu familia? Entonces apacienta mis ovejas si realmente me amas. Porque cuando nos llamó, nos dio una misión, nos hizo un llamado. Y les voy a decir una cosa, hermano, su llamado nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Y Él nunca va a llegar y te va a decir, Pedro, Juan, Lupe, María, te va a decir el nombre y te va a decir, es que te llamé para esto, pero ya no puedes, ¿por qué? Porque allá cometiste un pecado. No le dijo a Pedro, Pedro, vine a hablar contigo, resucité y estoy aquí porque vine a hablar contigo. Tú dijiste que hasta la muerte y me negaste. Yo quiero hablar contigo sobre ese punto. No. ¿A qué te llamé, Pedro? ¿Por qué te volviste y no solo él, jaló a los demás? Yo voy a pescar y dice, pues yo voy contigo, dijeron los demás. Acá andamos pescando. Acá estamos haciendo para lo que no nos llamó. Pero es lo que sabemos hacer. Moisés se lo dijo. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde estuvo Moisés? En el desierto. Ahí aprendió Moisés a ser un líder. Ahí lo aprendió. ¿A dónde aprendió David? En el desierto. Allá lo llevó también. ¿Dónde venció Jesús a Satanás? En el desierto. En el desierto de tu vida, en el desierto de tu circunstancia, es donde Dios actúa. Es donde Dios trabaja, donde nosotros, así que bendito desierto. Bendito desierto, porque es ahí donde va a salir mi más profunda oración. Es ahí donde va a salir mi más profundo amor por Dios. Y ahí Él va a ver si realmente yo estoy dispuesto a perder hasta la misma vida. Una vez escuché que alguien preguntaba y decía, cuando venga la tribulación, usted no creo que sea capaz de soportarla y va a negar al Señor. Porque vienen cosas difíciles. Yo no le dije sinceramente que le digo, yo solo espero, digo, si es que no me he ido antes, que el Señor me dé la fortaleza. Solo pido fortaleza, fuerza.
incluso le digo, hasta momento antes de que yo cierre mis ojos, quiero ver su rostro, como lo hizo Esteban. Y solo ver su rostro, ¿qué dolor puede ver? Ninguno. Pasar de un lugar a otro, para él no hay problema. Así que el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Él nos dice y nos recuerda constantemente ese llamado. Y cuando nosotros nos vamos, nos salimos, Él no va con un palo. Él no es como un policía. Él no anda viendo a ver quién pecó para darle un garrotazo en la cabeza. Porque mucha gente lo cree así. Mucha gente desde niño le enseñaron que Dios anda así. Ya te vio Dios, ya te va a castigar, ya esto, ya el otro. Él no anda así. Él permite que la adversidad y las circunstancias pasen en nuestra vida porque está construyendo en nosotros a un líder para que lleve a cabo el propósito por el cual vino a esta tierra. No se va a llevar a cabo, no me voy a ir de aquí hasta que yo no cumpla ese propósito por el cual el Señor me llama. Y es lo que pasa con todos nosotros los seres humanos. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ¿cuál fue lo que decidimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué nos entregamos? Porque le dijimos que le amábamos. Porque queríamos obedecerle. Pero hay que ver en el corazón que no hayamos venido como este señor que les platiqué, licenciado. Condicionando, vine porque quiero mejorar en mis empresas. Quiero porque me bendigas para otra camioneta. Quiero que me bendigas, ¿no? Yo estoy aquí solamente porque lo amo. Por eso dice la Escritura, le dice, ¿realmente me amas? Si me amas, entonces enseña a mis ovejas, guía el rebaño, cuídalo, porque me amas. Ahora iba a pescar hombres, y es para lo que nos manda a todos nosotros. ¿Qué te llamé a hacer? En todo el desierto que nosotros pasemos, debemos glorificar a Dios. Cuando yo pasé un desierto terrible que ya se los he contado, yo simplemente decía, aquí en este lugar se va a glorificar el nombre de Dios. Era todo lo que yo repetía. Y yo decía, y al final eso fue lo que pasó. Todos dijeron, ustedes en verdad creen en Dios. ¿Verdad? Porque para eso es nuestra vida. Para eso es nuestra vida. Quiero decirles, antes de terminar, que no importa el desierto que estemos pasando, hermanos, cada uno de nosotros hemos tenido un llamado. Y el llamado no lo va a cambiar Dios. No lo va a cambiar, pese a ninguna circunstancia. Te va a seguir llamando. ¿No? Te va a seguir llamando. Aquí he vivido muchos testimonios. Hace años también mi hermano ya falleció. Pasó una situación tremenda. Y un día me dice, hermano, llorando, llévame contigo a predicar. Mi hermana Sara estaba también en ese tiempo trabajando con nosotros y fue de gran bendición la Iglesia de Cristo. Y todavía hay unas familias que siguen en Tampico, siguen perseverando. Se ha sembrado. ¿De dónde se ha sembrado? Desde abajo. Todos ustedes lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Sansón iba pasando y mató a un león. Y ustedes lo saben en el libro de Jueces. Y dice que cuando regresó del león salía miel. Así que el Señor de esa circunstancia, de la boca del fuerte, dice Sansón, sacó dulzura al Señor. Así que de la boca de las circunstancias adversas, de la enfermedad, de la pobreza, de lo que estemos pasando, el Señor saca miel, saca dulzura. Pero no es la dulzura que el mundo ofrece, sino la dulzura de saber que Dios, Jesucristo, está al lado de nosotros, siempre caminando con nosotros, siempre que nosotros se lo permitamos. Y el llamado que cada uno tiene, lo vamos a cumplir sí o sí, porque para eso nos está capacitando. No ha terminado como no ha terminado con Israel. Él lo dice, voy a continuar con Israel. Israel va a seguir, todavía lo va a volver a enfrentar. Y no ha terminado con cada uno de nosotros, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Jeremías para comprobarlo. Jeremías 17, en esta versión que tengo, 16, nueva versión, dice, se lo dice a Jeremías, dice, pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor, ni he deseado que venga el día de la calamidad. Tú bien sabes lo que he dicho,
pues lo dije en tu presencia. Le dice a Jeremías, dice, no me he apresurado a abandonarte y a dejar de ser tu pastor. A pesar de que todas las circunstancias en nuestra vida estén pasando, el Señor dice, tú puedes renunciar a tu llamado, tú puedes renunciar a lo que Dios te llamó, pero Él dice, yo no lo he hecho. Si yo no he renunciado, no tienes por qué hacerlo tú. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque el vecino diga lo contrario, aunque los compañeros de trabajo digan lo contrario, aunque como la esposa de Job, tu esposa diga lo contrario, el Señor dice, yo no te he abandonado. Tú caminas con Jesús, ese es tu llamado, aunque todo falte. Pablo decía que aunque vinieran los mismos ángeles, dice, nadie nos apartará de enfermedad. Muchas personas dicen, porque enfermé, Dios me abandonó. Y como Dios me abandonó, el diablo me está zarandeando. No, Él siempre está ahí. No hay ningún momento por qué tenemos que darle crédito al enemigo. Siempre chuscamente me decían, y ya te lo he comentado, que cuando salía mi esposa me decían, ¿se fue su esposa? Le digo, bendito Dios, sí. Ay, ¿cómo es usted, hermano? ¿Por qué? Y cuando entra, yo digo, gracias a Dios que ya volvió. Le digo, yo nunca le voy a dar la gloria a nadie más que a Dios. Salió, gloria a Dios que pudo salir. Y gloria a Dios que me la trajo con bien. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Porque muchos lo interpretan, te alegras porque se va. Me alegro porque se pudo ir, porque pudo caminar, porque puede estar bien de salud, ¿verdad? Entonces la gloria siempre en todo es para Él, aún que estemos en circunstancias adversas. Así que la pregunta pondríamos a ese título que dice, ¿a qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó a ser? Puedes ponerlo, escribirlo y ponerle tu nombre. Cuando estemos en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la opresión del enemigo, la pregunta sería como está ahí con Pedro platicando. Jesús llega y habla contigo y te dice, ¿qué te llamé a hacer yo? Es que no tengo dinero, ¿qué te llamé a hacer yo? Hazlo. Y siempre hay a quien predicarle, siempre hay donde evangelizar, siempre hay a quien hablar, ¿verdad? Al carcelero, al enfermero, al del súper, todos lados hay a quien evangelizar. Amén, hermano. Así como el apóstol Pedro, hermano, ¿verdad? Que caminó con él, que comió con él, que conocía su vida y que como todo ser humano un día, a través de las circunstancias, a veces damos un paso hacia un lado. Él entendió y vemos posteriormente todas las cartas del apóstol Pedro, todo lo que él escribió y cómo murió por causa de su nombre. Y dice, yo no soy digno de morir igual que mi Señor, ¿verdad? Así que, y lo dice el mismo texto en el 18, el versículo 18 del capítulo que vimos, dice ahí claramente cómo había de morir. Sí, pero fue por eso. Así que así como él, hermano, nosotros tenemos que salir adelante, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Isaías, como lo hizo Job, a pesar de todo eso. Para eso hemos sido llamados. Y dice la Escritura, dice Jesús, que oró por todos ellos, dice el Señor, no los quites del mundo, sino guárdalos del mundo, dice, porque no somos de este mundo. Es por eso que el mundo se nos ve así, porque no somos de este mundo. Por eso desconocen el amor, la misericordia. Mira cómo está el mundo por falta del amor que todo lo cree, todo lo perdona, todo lo da. No lo conocen el mundo. Trabajan solamente en el filias, en el eros, pero no trabajan en el agape. Así que ¿quién tiene que trabajar en ese? Sino aquellos que un día nos entregamos al Señor y decidimos caminar con Él. Y dice Pedro, ámame. Eso es todo lo que Él quiere. Por eso dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y luego dice a tu prójimo como a ti mismo. Pero el número uno, ámame. Y amándolo, y amándolo, y amándolo, y queriéndolo, Él permanece con nosotros y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Amén, hermanos. Es una bendición el poder aprender la palabra de nuestro Dios, poderla transmitir también a muchos. Y desde luego que esto no es mío, es el Señor el que permite que no solamente ustedes, sino también muchos a través de los medios puedan escuchar su mensaje, prestarme a mí los oídos, las mentes, los corazones de muchas personas
Estos otros, yo internamente lo envío los de mis hermanos también. Muchos también igual me han dicho que es de mucha bendición. La iglesia de Cristo se tiene que levantar. Muchos me dicen, oiga, yo no había escuchado eso así. ¿Verdad? Le digo, pues tienes que buscar la iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, nada más. Y luego me dice una vez, la de los santos de la última. No, iglesia de Cristo. ¿Verdad? Amén, hermanos, Dios me los bendiga y que tengan todos muchas bendiciones siempre, siempre, a pesar de todo lo que estemos pasando. Bendiciones. Le dejo el lugar a mi hermano.